en mi vida, cómo he ido tomando el mando de mi vida para actuar sobre todos esos problemas intestinales que me estáis comentando. También me habéis comentado barrigas hinchadas después de comer, estreñimiento, diarreas también, gases o inflamación o permeabilidades intestinales. También me habéis hablado varias de colon irritable, dolores de cabeza, me estáis diciendo también el dormir mal y por supuesto también el estrés, ansiedad, también me estáis diciendo. Y esto nos lleva a dónde? Agotamiento físico, mental y emocional. Y es probable que la gran mayoría estéis viviendo un pupurri y una mezcla de todo esto. No todas, todo, pero sí que la mayoría, por lo que me estáis contando, estáis viviendo algo muy parecido. Mi intención es que veáis por vosotras mismas que hay una forma nueva y diferente y única de aprender a disfrutar y atender como mereces yendo a la raíz. Atenderte, es decir, en lo físico, que te va a llevar impepinablemente a atenderte en lo emocional, porque atiendes a las emociones, y a darte cuenta de lo mental, de lo que piensas, para tomar conciencia de ti. Se trata de tener una visión integral, una visión 360. Por eso te voy a contar 3 acciones prácticas y simples para ir a la raíz de esos problemas intestinales y emocionales. Y así puedas eso, actuar y ser la dueña de tu vida, que puedas actuar sobre el intestino y sobre las emociones tomando conciencia. ¿De acuerdo? Y primero también quería felicitaros por estar aquí, por pararos, porque sé que os cuesta, a muchas de vosotras, os cuesta pararos, daros ese ratito y también por abrir la mente. ¿De acuerdo? Se trata de empezar a poder ver y darse cuenta de lo que hasta ahora no hemos visto. La mayoría vais corriendo en vuestro día a día y si no estáis ahora mismo en ese momento, podéis haberlo vivido. Y a veces no solo es el correr, es el estar preocupadas de muchas cosas o de muchas personas, pero muchas estáis corriendo todo el rato, atendiendo y ocupándoos de todo y de todos. Mi pregunta que os hago para que reflexionéis es si os habéis preguntado para qué corremos tanto. La mayor parte del tiempo es porque tengo miedo a no llegar, a que tengo que cumplir estos objetivos, estas metas, tengo que a cumplir un montón de actividades, de tareas que tengo en mi día a día y tengo miedo a no cumplir, a no llegar, a fallar, a defraudar, a equivocarme, por supuesto, o miedo al que dirán o que van a pensar, ¿no? Y eso nos lleva también muchas veces a caer en culpa. Nos cuesta mucho reconocer las necesidades propias, expresarlas y muchísimo más ya pedir ayuda. Porque pedir ayuda, muchas veces caemos en patrones de que nos pedir una ayuda es considerarnos débiles o que sola puedo, yo ya tiro, ¿vale? Pero en cambio el intestino está hablando y algunas ya os está gritando, sobre todo las que lleváis ya demasiado tiempo así. Pero que estéis aquí ya es una buena señal, porque es una señal de que ya estáis en una búsqueda interior, en una búsqueda profunda y con un compromiso con vuestra salud, es decir, en definitiva, con vosotras mismas. Quiero que aprovechéis al máximo la clase y todo el contenido, porque puede marcar un antes y un después. Mi idea es que os acabéis dando cuenta de que hay una forma diferente y única de abordar vuestros problemas intestinales, no solo desde la parte física, que también, obviamente, ¿vale? Entonces, eso nos va a llevar ¿a qué? A mejorar nuestra calidad de vida. ¿Quién no quiere mejorar su calidad de vida? ¿Quién no quiere vivir más tranquila o en paz consigo misma? Ponerme un uno si estáis por ahí. Porque la mayoría, cuando llegáis a mí, la mayoría lo que estáis buscando es que quiero, Yolanda, yo quiero estar ya tranquila, quiero vivir tranquila y mejorar mi calidad de vida. Es lo que me repetís una y otra vez. Vale. Pues vamos ahora a descubrir cómo si actúas en el intestino y también en las emociones, tomando conciencia, podemos conseguir mejorar esa calidad de vida, disfrutar, convertirte en dueña de tu vida, vivir más tranquila y en paz contigo misma.
gracias a un método único, simple y eficiente. Y digo eficiente y no eficaz porque matar moscas a cañonazos es muy eficaz, ¿vale? Pero no es nada eficiente. Y es práctico y está experimentado y aplicas en tu día a día, lo aplicas en lo cotidiano. Por eso quédate hasta el final, porque además también va a haber alguna sorpresita. ¿Cuántas tenéis la sensación de que durante todo este tiempo que lleváis con esos problemas intestinales habéis estado parcheando, poniendo así como remiendos? Ponerme un uno, sí, sí, porque muchas me habéis dicho que habéis probado un montón de cosas. Bueno, pues ahora quiero que veáis que si hacéis un cambio personal, es decir, en la persona, que sea potente de poder, profundo, real, yendo a la raíz, porque ya estáis cansadas de esos parches, de esos remiendos, que sirven para un rato. Yo no digo que no, sí que nos sirven un ratito, pero después vuelta la burra al trigo. Quiero que cuando salgáis de la clase digáis, ah, ostras, ya lo he visto, sí, por lo menos sé que hay una solución, hay una forma diferente a la que yo pensaba, no sabía que esto podía ser así, y que sientas sobre todo el alivio que produce cuando entiendes qué te está pasando y que ves que hay algo, una solución, una forma nueva y diferente para lograr sentirte bien y mejorar tu calidad de vida y estar más tranquila. Y esto va a funcionar, ¿vale? Esto va a funcionar aunque me digáis que muchas me lo vais a confirmar, que me digáis que vais a tope, Yolanda, es que yo voy a tope, no tengo tiempo, que si los hijos, que si incluso mi madre, el trabajo, la casa, la pareja, o incluso que habéis probado ya dietas, que os estéis en dietistas o nutricionistas, o también que habéis estado en el médico, en el especialista digestivo, o incluso que habéis probado también muchos medicamentos o laxantes, antibióticos, porque muchas también me habéis contado que ya habéis pasado por eso. Incluso que habéis pasado por otras terapias, ¿vale? Por terapias y terapeutas o naturópatas. Incluso que habéis ido al psicólogo o que podéis haber hecho también algún curso o taller de desarrollo personal y habéis también empezado a indagar por esa vía. Y la gran cantidad de tiempo, dinero que os ha costado todo eso. Yo también he pasado por todos esos pasos, ¿vale? Por eso te puedo decir que sí que funciona, aunque hayas probado todo eso. Quiero contarte cómo fui pasando para que entiendas, quiero contarte mi historia para que vayas entendiendo lo que me pasó a mí y que probablemente muchas de vosotras estéis viviendo actualmente. Estuve casi 20 años en la ingeniería y en la construcción. Y empecé desde abajo, ¿vale? Hasta que fui en todos esos 20 años recorriendo todos los puestos de la empresa hasta que llegué a puestos de dirección. Eso me llevó a vivir por toda España, ¿vale? Viajaba y conducía, tenía a veces más de 60.000 kilómetros al año. Viví en varias ciudades españolas y acabé viviendo también en Lima, en Perú, y en Ciudad de Panamá, aparte de viajar a más de 20 países. Mis agendas estaban cronometradas al minuto, plazos de entrega que eran, ya todo era pa' antes de ayer. Llegué a hacer hasta dobletes, no parar, no parar, es decir, sin dormir 32 horas llegué a hacer seguidas. Mi vida era frenética, exigente, competitiva y muy, muy estresante. Mi día a día pues estaba entre proyecciones de previsiones de resultados, también estaba con control de costes, visitas, informes también técnicos, también visitas a las obras, visitas con instituciones, presentaciones con proveedores y con clientes y después aeropuertos de un lado para otro. A veces solo cambiaba, lo único que hacía era llegar a casa, cambiar una maleta porque un día o el día siguiente salía para otro lado. Mudanzas que después de 21 dejé de contar y, y estas son las imágenes del último despacho en el que estuve. Mi despacho de Panamá, en el que pasaba muchísimas, muchísimas horas. Y esto obviamente pasó factura, ¿vale? Esto pasó factura y tuve muchos dolores de cabeza. Mis dolores de cabeza me llevaban hasta el vómito, ¿vale? Me dolía la espalda, las cervicales. Mi bolso era una farmacia, ¿vale? Llevaba de todo.
Eso me provocó estreñimiento, que lo alternaba también con diarreas, gases, picores, muy mal humor, subía y bajaba como una montaña rusa, sentía también frustración, impotencia y mucha insatisfacción, a pesar de que no paraba en mi día a día. ¿Vale? Y supongo que muchas de estas emociones también las estáis experimentando con la sintomatología que me estáis contando muchas de vosotras. Llegó un momento que cambié mi día a día y lo cambié, pero por completo. Pasé de vivir en ciudades a vivir en una casita, en mi casita, en una zona rural, rodeada de naturaleza, también con mi perrito, perdón, con mi familia, con la que estuve pues prácticamente todos esos 20 años, siempre alejada de ellos, siempre viví lejos de ellos y reencontrarme con ellos, pues eso también os puedo decir que reporta mucha, mucha salud. También empecé a dar mis paseos al lado del monte Faro del que vivo y, por supuesto, también mis comidas, que se convirtió, cada receta se convertía en pura alquimia. Era como componer, ¿vale? Es como quien compone una canción. Cada ingrediente se convertía con cada receta en pura meditación. Y mi relación con el alimento era horrorosa, ¿vale? Yo cuando empecé todo este camino, ¿vale? Hace ya más de 14 años, va a hacer casi 15 años, mi relación con el alimento era malísima. Incluso, por supuesto, comía poco mal y mucha comida basura. Y después también tenía muy mala relación con la cocina. No, no me gustaba cocinar, ¿vale? Odiaba el cocinar. En cambio, todo eso se fue transformando, ¿vale? Empecé a experimentar y a explorar con mi cuerpo y con cada receta y aprobé, evidentemente como vosotras, un montón de dietas. Todo esto me llevó a ser una mujer nueva, renovada, apasionada con, con la transformación que había vivido y también con la de acompañar y a guiar a las que resonéis obviamente conmigo a través de mi programa El Intestino como Maestro. Aquí también tengo algunas de vosotras, ¿no? Que llegasteis a poder estar conmigo y vivir esa transformación y me regalabais vuestra gratitud. Y este cambio, cuando di este cambio, este giro de vida, no siempre me pudieron entender ni apoyar, obviamente, porque yo ya había alcanzado lo que se suponía que era el éxito, lo que yo había querido, que había soñado con ser esa gerente en esa ingeniería. Tenía un reconocimiento, obviamente, profesional, social y también una estabilidad económica, pero sabía que tenía que cambiar de vida, tenía que cambiarlo absolutamente todo. No fui a hacerlo todo de golpe, todo fue muy gradualmente, pero fui girando mi vida. Y cuando empiezo a hacerlo y que decido dar el gran salto, lo último que hice fue dejar la ingeniería porque era algo a lo que me aferraba, algo que obviamente me daba mucho miedo. Y mi familia, mis padres, mi hermano, mis compañeros de trabajo, mis amigos, no lo entendían, no lo podían entender. Pero llegó ese punto en el que decidí hacerlo y hoy sé que eso es mi misión y mi pasión y por eso hoy estoy aquí. Por eso quería contaros toda esta historia para que entendáis por qué hoy estoy aquí dándos esta clase y por qué me dedico a acompañar a mujeres profesionales con problemas intestinales y emocionales que al final han pasado también por circunstancias muy similares también a las mías. Por eso me certifiqué como Health Coach en el IIN de Nueva York, como Health Coach en nutrición integral. Soy experta en autoconocimiento y nutrición consciente, dedicada plenamente a acompañar a mujeres estresadas, autoexigentes, con problemas intestinales. Soy la creadora del método ACO que te voy a contar aquí. Uso también mi alta sensibilidad y el autoconocimiento de más de 14 años de mi propio proceso de desarrollo para guiarte y acompañarte a ser la directora de tu vida, aplicando este método que he experimentado en mí y que ya aplican decenas de mujeres como vosotras. Y además, con el que he superado problemas intestinales y emocionales entre los problemas físicos hasta un brote de colitis ulcerosa que me llevó a un sangrado durante 4 meses, un sangrado continuo.
¿vale? Llegando a ir más de 10 veces al cuarto de baño, es decir, que tenía que estar pegada a un baño. Permeabilidad intestinal, obviamente. También tenía sensibilidades alimentarias, candidiasis intestinal y vaginal y una gran cantidad y variedad de síntomas y con las emociones subiendo, bajando y agotamiento físico, mental y emocional, ¿vale? Por eso ahora me dedico en cuerpo y alma y de forma exclusiva a esta forma de coaching, a este coaching intestinal y emocional, compartiendo mi método desde hace más de 8 años con mujeres como vosotras y como Rocío. Rocío llega al programa y llega también con muchos dolores físicos y con dolores de barriga, de cabeza, inflamación, duerme mal, estresada y desesperada también con su autoexigencia, tanto en el trabajo como en la familia, como en la pareja, en la casa, y llega con muchísimos miedos. El que más le aterraba, ser mamá por sus profundas heridas que venía con ellas desde la infancia. Aprendió a ser la dueña de su vida y se atrevió a atender a su cuerpo, a sus emociones, a sus pensamientos y su vida dio un giro por completo. Hoy ve la vida con otras gafas de ver, tiene herramientas y sabe de su capacidad para enfrentarse a lo que la vida le traiga. Se siente feliz, se siente segura, se siente en paz y el gran éxito de Rocío no solo es que aplicó este método, sino también fue su disposición, su compromiso y su entrega. Y la transformación se fue dando de forma natural. Empezó a hacer cambios en la alimentación, incorporando también nuevos hábitos y sus dolores fueron remitiendo y fueron desapareciendo. Poquito a poco fue aprendiendo a escuchar el cuerpo, a las emociones y a los pensamientos. Trabajamos la relación con la madre, con el padre, con la niña interior, y ahí salió un montón de heridas y de dolor que llevaba y guardaba dentro. Cuando terminó el programa, me dio el mejor regalo y me confesó que estaba embarazada. Y para mí, la verdad que fue muy, muy reconfortante. ¿Qué vamos a ver? Primero, vamos a ver los errores más comunes que suelen cometer las mujeres al no escucharnos, porque como no nos priorizamos ni nos paramos, terminamos con estos síntomas y con mucha frustración. Vamos a ver las causas y las consecuencias de estos errores más comunes. Después, cómo si actúas en el eje intestino, emociones, con conciencia y en ambas direcciones, consigues mejorar tu calidad de vida y convertirte en la dueña de tu vida para empezar a disfrutarla. Y después el método de las 3 acciones simples y prácticas que aplicas en tu día a día para vivir con la mente más tranquila y en paz contigo misma. Vamos al punto número 1. Los errores más comunes que sueles cometer al no escucharte, al no priorizarte, al no pararte. Cuando vas a tope, ¿vale? Vamos en automático, entonces acabamos con estos síntomas y con mucha frustración. Los 3 principales errores. Creemos, dice, mirar si al menos tenéis alguna de estas creencias sobre vuestra vida o incluso sobre en vuestro trabajo. Cuanto más, mejor. El necesitar tenerlo todo bajo control. O el perfeccionismo. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El cuanto más mejor, muchas llegamos haciendo siempre esas listas interminables, tareas, agendas a tope, como me ocurría a mí, ocupándonos de todo y de todos, complaciendo a todos. Y la idea es ver que valgo, ver que merezco y que merezco por lo que hago. Es decir, el nivel de conciencia lo tenemos en el hacer. Cuanto más hago, mejor. Y detrás de todo eso, ¿qué hay? Hay miedo a no ser suficiente. Hay miedo a no valer. Hay miedo a no ser valoradas, a no sentirse reconocidas. Solo sentirse merecedoras por el hacer y no por el ser. De eso ni nos acordamos. Y eso es lo que nos lleva a un bucle de insatisfacción permanente. Eso genera un sentimiento profundo de impotencia, de frustración
Y es una sensación de, es que no me da la vida, es una sensación de que no llego a todo eso que me he marcado. Y eso te lleva a vivir en una carrera de la rata, ¿vale? Vas en ese piloto automático. Hay que pasar a un modo consciente. Al menos es más. Y cuando cambias ese modo, al menos es más, eso te va a llevar a aprender a priorizar y amarte sin tantas exigencias y condiciones. El segundo error es necesitar tenerlo todo bajo control. Pensamos que si lo tenemos todo bajo control se van a cumplir todos nuestros objetivos, todas nuestras metas o más bien todo lo que esa cabecita nos manda. Eres responsable de lo que dependa de ti, pero de lo que no está en tu mano hay muchísimas cosas que se escapan de nuestro alcance, de nuestro control. ¿Vale? Entonces, pretender querer controlarlo todo, eso es perseguir algo que es imposible, porque nunca vamos a tener el control de todo. Y poquito a poco te vas dando cuenta que detrás de esa necesidad de querer controlarlo todo, ¿qué hay? Hay miedo a la incertidumbre, hay mucho miedo a que no confiamos ni en la vida, ni en los demás, y a veces ni en nosotras mismas. Y eso nos lleva a qué? A ser rígidas, estrictas, a retener, a guardar, a querer tener todo de una determinada manera. Y eso nos lleva pues a muchos problemas intestinales porque emocionalmente estamos todo el rato guardando, reteniendo con mucha rigidez. Esto pasa por empezar a aprender a confiar, a soltar eso, ese control es la clave para empezar a saborear lo que es la vida tal y como es. Y eso es un camino de aprendizaje. La vida, yo siempre os digo esta frase muy incorrecta, pero creo que ayuda a verlo de forma clara, que la vida no está para joder. La vida está para aprovechar y entendiendo aprovechar, para aprovechar para mí es aprender a crecer a través de las experiencias que vamos viviendo. Y a través de cada situación aprendemos, crecemos y evolucionamos. Y después otro de los errores está en el perfeccionismo. Detrás del perfeccionismo hay miedo al error, hay miedo al fracaso, el que no puedo fallar, no puedo equivocarme, que voy a defraudar, qué dirán. Entonces nos esforzamos ahí al máximo y estás con un machaque permanente. Te culpas o incluso te frustras si las cosas no salen como tú quieres y te cuentas que tienen que salir. Ese perfeccionismo nos lleva solo a superar límites de salud y nos lleva al agotamiento físico, mental y emocional. Escribirme si alguna os sentís identificada con al menos uno de estos errores y de las causas y consecuencias. Escribirme uno por el chat para que os pueda seguir leyendo. Vale. Uno. Crees que no puedes conseguir los objetivos o las metas sin estrés. Oye, ¿os habéis visto alguna vez, os han medido alguna vez los niveles de cortisol? ¿Sabéis cómo influye el cortisol bioquímicamente? ¿Cómo altera vuestro sistema inmunológico y cómo altera vuestro sistema digestivo? El cortisol es una hormona, fijaros, antiinflamatoria, pero si permanece en el organismo de manera crónica durante años, como me ocurrió también a mí y como muchas me habéis contado que estáis más de un año, incluso 25 años me contabais, de manera crónica, ¿qué produce el cortisol cuando está ahí de manera crónica? No se inflama. Y esa inflamación sostenida durante años es la madre del cordero. Entonces, puedes ver que cuanto más paz y más tranquilidad, no solo vas a mejorar tus objetivos, tus resultados, sino que incluso estos van a cambiar, porque tu vida cambia y entonces te vas a sentir más feliz. Veis que cuanto menos es más, dejamos esa necesidad de hacer más y más, que solo nos llega a un bucle del que no salimos, en el que estáis metidas. Esto le pasaba también a Arianda. Arianda vivía estresadísima. Se movía entre la exigencia y la complacencia.
pasaba de cocinar para ella, cocinaba para sus hijos y ella comía lo que pillaba. Vivía con mucho miedo a equivocarse, con miedo al que pensarán o al que dirán o si defraudaba o fallaba. Llegó a sacarse la carrera de telecomunicaciones para complacer solo a su madre porque no se atrevía a decir no, a fallarle, a defraudarle. Se negaba y se bloqueaba cualquier forma de disfrute, ¿vale? Ya fuese con alimento o ya fuese un pequeño descanso en el jardín. Durante los 3 meses de la mentoría en el intestino como maestro, la fui guiando y acompañando y entonces empezó a dar cuenta de todo esto que estaba en ella, que por supuesto ni se daba cuenta y que tanto le dolía por dentro y que su cuerpo estaba manifestando. Se dio cuenta de lo que sentía, de que no se permitía algunas emociones y otras sí, incluso que algunas las permitían pues en exceso y otras por defecto. Se dio cuenta que de niña no se había sentido nutrida, amada o incluso se había sentido abandonada. Se dio cuenta de muchos de sus pensamientos y de cómo se fueron haciendo creencias y cómo esas creencias pudo empezar a cuestionarlas y a soltarlas. Se abrió, se soltó y entonces empezó a transformarse. Se fue calmando, fue entrenando la atención, la calma y la observación, empezó a tener revelaciones, autodescubrimientos que se hicieron constantes en todas las áreas de su vida, tanto en el trabajo como en la casa, con sus hijos, con su madre, con su suegra, y empezó a abrirse a nuevos hábitos alimenticios y también a nuevos hábitos de vida. Empezó a hacer menos y a disfrutar más, a saborear, a nutrirse, a confiar, a valorarse, a permitirse ser ella misma y a sentirse más alegre y feliz. Incluso ayer me escribía y me decía, Yolanda, que viajo sola con los niños y me voy por primera vez. Es la primera vez en 40 años que se permite hacer eso. ¿Vale? No porque le diese miedo el viajar sola, sino porque le daba miedo el dejar a su marido, que si trabajaba, lo que dirá su madre, lo que dirá su suegra, lo que dirá la vecina, lo que... Y aparte que ella no se creía merecedora de poder hacerlo. Vamos a ver el punto número 2 para entrar ya en concreto. ¿Vale? Cómo si actuáis sobre el intestino y las emociones con conciencia y en ambas direcciones, mejora tu calidad de vida, te conviertes en la dueña de tu vida y empiezas a disfrutarla. Y antes quiero que veáis 3 consideraciones a cambiar, ¿vale? Considerar que el intestino es solo un órgano del aparato digestivo y que nada tiene que ver con las emociones, con los pensamientos y las decisiones y los comportamientos, ¿vale? Otra consideración a cambiar, que las vamos a ir viendo una a una. Atenderte por partes sin conexión entre ellas, como si fuéramos un Frankenstein, es lo normal. Y delegar el cuidado, tu cuidado o tu atención, es como si fuese cosa de otros. Vamos a ver el primer punto. ¿Por qué el intestino? ¿Por qué el intestino es mucho más que un órgano del aparato digestivo? Hasta hace muy poco, relativamente, pues nada, en los últimos años, el intestino a todos nos han enseñado que era solo un aparato, era un aparato del sistema digestivo. Hoy ya veis, me habéis comentado por el chat que ya veis relación y tenéis intuición de que está muy relacionado con vuestras emociones. Y era lógico que pensáramos esto porque tanto la comunidad científica como la comunidad médica así nos lo enseñaron, ¿vale? Aunque nuestro cuerpo lleva gritando y hablando de lo contrario toda nuestra vida. Hoy ya tenemos evidencias científicas y para mí las más importantes son las vuestras, vuestra evidencia clínica, la propia evidencia, la propia experiencia. Hoy lo avalan esas experiencias, las avalan tanto la neurociencia como la medicina integrativa, la biología, incluso también los expertos en microbiota. La neurociencia hoy corrobora el aprendizaje que experimento desde hace más de 14 años y es el que te voy a compartir. Por eso la neurociencia dice que el intestino es nuestro regulador de nuestro estado de ánimo. Nuestra actividad intestinal y emocional van de la mano. Tu estrés, tu ansiedad, tu alimentación, el sedentarismo, la forma en la que tienes de gestionar tus conflictos, ya sean familiares, laborales o simplemente algo que te incomoda, que te da vergüenza, que sientes culpa, esos conflictos internos o externos, los miedos, las emociones,
afectan a tu intestino. Hay una comunicación, además, bidireccional entre el intestino y el cerebro. Predomina del intestino al cerebro, pero también del cerebro al intestino. Esta comunicación se realiza a través del nervio vago. Y este nervio vago se llama así porque vaga, porque circula. Entonces, esa comunicación se produce a través de esa gran autopista, el nervio vago, a través de las hormonas y también a través de nuestros neurotransmisores. Ese nervio vago se comunica no solo con nuestro intestino, sino también con muchos más órganos, con nuestro pulmón, con nuestro páncreas, con el corazón, con los músculos. En el intestino tenemos un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico con más de 100 millones de neuronas, casi nada, que se comunica con el sistema nervioso central, que es la médula espinal y el cerebro, y es lo que hace que se comunique, ¿vale? Entre ellos. Por eso que esa comunicación no solo es que la sintamos a nivel emocional, no, no, es que es biológica, ¿vale? Y también es bioquímica. Por eso que estemos permanentemente con un cortisol muy alto, ¿vale? No solo nos va inflamando, sino hace que este nervio vago pierda tono, por tanto el flujo de la información de la comunicación no va fluyendo, se va interrumpiendo. La mayoría hemos vivido sin saber esto durante pues, muchísimos años, ¿vale? Casi toda nuestra vida. Hoy la neurociencia confirma que tu intestino y tu microbiota, que es la flora intestinal de toda la vida, influye en tus emociones, fijaros también en esto, influye en tu atención, en el aprendizaje y también en tu comportamiento. Es decir, que la microbiota influye en la regulación de nuestros neurotransmisores. Por tanto, también condiciona también nuestra bioquímica. Esto para mí es una pasada, porque no solo confirma mi experiencia, sino que confirma que la microbiota influye en la conducta, en la atención, en la cognición, en la memoria y en nuestro comportamiento y en todo. Fijaros qué importancia y qué relevancia tiene esto y el cambio que puede dar. Las investigaciones científicas también nos dicen que esta comunicación, dice, no solo es el intestino el que modula nuestras emociones, sino, atentas, que si trabajamos el ser conscientes de algo, trabajando la atención, también podemos controlar la actividad intestinal. Quédate con esto porque es lo que llevo haciendo y funciona y es lo que te voy a contar en el punto 2 y 3. ¿Quién se ha llegado a creer que los problemas intestinales no tenían remedio después de todo lo que habéis probado? Ponerme un uno o un cero. ¿Estáis ahí? Vale. Por eso esto me lleva a la segunda consideración, a cambiar. La segunda consideración es por qué nos atendemos por cachos. Pues nos hemos atendido por cachos porque tanto la ciencia como la medicina, para estudiar el cuerpo humano, al ser humano, nos ha dividido en trocitos, en cachitos para el estudio. Nos ha dividido en especialidades y subespecialidades. Le llamamos la cachitología. Cada uno se dedica a una parte y no se dedica a la otra. Es más, no hay comunicación entre ellos. Es decir, el que se dedica a un área, a un órgano, no se va a dedicar al otro. Por eso vamos consultándonos, por un lado vamos a, al digestivo, al nutricionista, podemos ir al naturópata, podemos ir al psicólogo, pero no hay conexión entre ellos, no hay comunicación entre ellos. Por tanto, nos vamos consultando por partes, como si fuéramos un Frankenstein, y parece que eso es lo normal, pero no hay, tú te das cuenta que sí que está todo conectado, que tú no estás hecha por trozos, no estamos troceadas. Esa falta de conexión entre las distintas disciplinas y áreas hace que pensemos
que somos eso, que lo que me ocurre en el intestino no tiene nada que ver con lo que siento, con lo que pienso y con lo que memorizo o con mi comportamiento. Todo está ligado. Y hay un punto de unión en todas esas áreas. ¿Sabéis cuál es el punto de conexión entre todas ellas? Hay un único punto de conexión. El único punto de conexión entre todas las áreas y partes eres tú. En ti todo está conectado. Todo pasa por ti. Tú eres la clave, tú eres el punto de unión, tú eres el punto de integración, tú eres el centro de conexión, eres la conexión de todas las partes, eres lo que conecta todo. El intestino está relacionado, como os decía, con todo, con el corazón, con el útero, con los músculos y con el resto de órganos. Esta visión integradora te da la atención que mereces y así puedes ir a la raíz, puedes ir a la causa. Y eso es lo que te va a dar el poder sobre tu vida. Mejoras tu calidad de vida y consigues vivir en paz sin tantas condiciones o sin tantas exigencias. Y eso me lleva a la tercera consideración a cambiar. ¿Por qué debes tomar el mando sobre tu vida? ¿Para qué? Pues cuando estás todo el rato delegando tu cuidado y tu atención, creyendo como que eso es cosa de otros, vivimos enajenadas de una misma. Es como si no fuéramos dueñas de nuestro propio cuerpo o no fuéramos dueñas de las emociones o de nuestros propios pensamientos. Me identifico con las emociones, con los pensamientos, pero como si no fueran míos. Esto es como tener un coche y me identifico con el coche, pero no lo manejo. Lo conducen por partes todos menos yo. Entonces, ahora toca recuperar ese mando sobre tu vida, dejar de vivir enajenada de ti. Te pones al volante, usas los GPS que necesites, los instructores, los guías, pero tienes que ponerte al mando. Eso es empoderarse. El resto son líos, ¿vale? Empoderarse nada tiene que ver con competir, con luchar con otros. Tiene que ver con convertirte en esa dueña, en responsable de tu vida. Tiene que ver con tu capacidad innata que tienes y puedes de hacerte cargo de ti. Igual que te ocupas y te responsabilizas de todo y de todos. Pasar de esta actitud pasiva a una activa usando los medios que se necesiten, herramientas, expertos disponibles a tu alcance, pero tú eres la conductora de tu vehículo. La conclusión, para cuidar y atender a ese eje intestino-emociones en ambas direcciones, necesitas convertirte en la conductora de tu vehículo, en empoderarte, delegando lo que corresponda, pero tú tomas las riendas sobre tu vida usando esas herramientas, esas guías. Y para eso necesitas ¿qué? Necesitas ser consciente de ti. Y eso se consigue conociendo a la conductora. Y para conocer a la conductora solo está el autoconocimiento, autoconociéndote. Pero, ¿qué es esto? Autoconocerse a uno mismo supone mucho más que un nombre y unos apellidos. Así tengamos 8, ¿vale? Y también es mucho más que una profesión, seáis dentistas, enfermeras, auxiliares, emprendedoras, da igual la profesión que tengáis. Es mucho más que un rol personal de madre, de tía, de novia, de pareja, de socia. Es mucho más que un rol personal. Es mucho más que unas propiedades materiales, que unos títulos o que una casa o que unos viajes. Por eso os he puesto esta foto del iceberg. Debajo de lo que asoma y el océano que lo contiene está lo que realmente sois. Conocerse a una misma supone conocer cómo se creó eso que llamas yo. Dice Yolanda, pero ¿para qué? ¿Pero para qué quiero eso? Pues lo necesitas para conocer y descubrir tus propios patrones emocionales, esas heridas que llevan ahí tanto tiempo, que han provocado tanto sufrimiento físico, emocional como mental y que repites en bucle una y otra vez. Por eso se repiten comportamientos, decisiones y necesitas ir a ellos para darte cuenta, atenderlos para poder sanarlos. Conocer cómo se creó eso que llamas yo, que en psicología se llama ego, individuo o sujeto, es vital, es la, es la raíz de todo. Por ejemplo,
quiero que os deis cuenta. Cuando naces, ¿tienes sentido del yo? Un bebé se dice ese soy yo. No. Cuando nacemos no tenemos el yo, no tenemos el sentido egoico. Eso lo vamos construyendo. Ese primer pensamiento aparece aproximadamente entre los 2 años y medio, los tres. Hasta ahí nos consideramos una única unidad con la madre. Después aparece el primer pensamiento, yo, y ahí le vamos poniendo un montón de etiquetas y empezamos a construir esa estructura del yo. Entonces, ahí eso va condicionando esa construcción, va condicionando nuestras reacciones, va condicionando nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y las heridas que se han ido quedando ahí, ¿vale? De forma, obviamente, inconsciente, pero ahí están. Por eso, conocer el nuestro yo es vital para entender lo que ocurre dentro de nosotras. Y además, no solo conocerlo, sino ir más allá, aprender a cuestionar tus propios pensamientos. Eso es tan revelador porque te empiezas a dar cuenta y empiezas a ver más allá de lo que te cuentas. Vas a hacer un movimiento, un desplazamiento de tu perspectiva. Empiezas a ver con otras gafas de ver. Dejas de salir de esa cotorra machacona que te autosabotea y maneja y dirige tu vida. Fijaros, la atención, donde dirijas tu atención, va a dirigir tu vida. ¿Vale? Por eso es vital que os convirtáis en investigadores de eso que llamamos yo. Me gusta siempre poner el ejemplo de Alejandro Jodorowsky porque a mí me ayudó mucho a verlo. El ego sería como el perrito. El perrito tiene que seguir al amo, no el amo al perrito. Y hay que hacer que el perrito te siga. No hay que matarlo, pero sí que hay que domarlo, adiestrarlo, cultivarlo. Y esto te va a llevar a la necesidad de convertirte en investigadora de eso que llamas yo. ¿Para qué? Porque desde la investigadora, cuando somos investigadoras de algo, no hay juicio sobre lo que investigamos. Y eso encima te da una cierta distancia. Y eso te va a permitir ser tú misma y eso te va a permitir tener mucha paz contigo misma. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue actuando en las dos direcciones. Si aprendes a cuidar y atender tu eje intestino-emociones en ambas direcciones de una forma única, diferente e integral, y te voy a explicar por qué. Porque cuando te atiendes de forma integral, no por partes, no por cachitos, te vas entendiendo. Entonces, usando y combinando hábitos alimenticios conscientes, también empiezas a utilizar también microbioterapia, que son los últimos avances científicos que hay acerca de microbiota. Empiezas a utilizar nuevos hábitos de vida a través también de técnicas y disciplinas milenarias y holísticas que hacen que intervengas en esas dos direcciones, ¿vale? En el eje intestino-emociones, haciéndote consciente y tomando conciencia. Y esto, cuando empiezas a actuar de esta manera, modificas la neuroplasticidad de tu cerebro. Eso modula tu capacidad de aprendizaje, tus pensamientos, cambia tus comportamientos y, por supuesto, eso cambian tus emociones. Trabajas en las dos direcciones usándolas en todas las áreas de vida, en la alimentación, con autocuidados, con ejercicio físico, también en el trabajo y por supuesto también en la espiritualidad. Todo va dirigido a conocer a eso que has creído que eres, ¿vale? A eso que llamas yo. Y recuerda que nos ponemos en modo investigadora para poder comprender y liberarnos de tantas culpas, de tantos miedos y de esas vergüenzas que nos han hecho repetir tantas situaciones y que nuestro cuerpo nos manifiesta con este malestar mental, emocional, físico que hemos sentido y no expresado, ¿vale? Y del que no somos conscientes. Entonces, cuando te vas dando cuenta de todo esto, es que vas a la raíz y entonces es cuando empiezas a ver un cambio potente, potente porque es integral, cambia tu persona, ¿vale? Por eso es un cambio personal y hay un cambio neuronal. ¿Por qué? Porque has cambiado el foco, has cambiado tu perspectiva, has cambiado tu percepción. Al cambiar tu perspectiva, cambia también tu diálogo interno, tus comportamientos, tus emociones y tu cuerpo, porque todo está interconectado, también cambia y también lo manifiesta.
Después, también aprendes a respetar tu bioindividualidad. Hace un ratito te he dicho que era único, y es único porque, porque tú eres única en cada momento. No somos lo mismo en verano que en invierno. No somos lo mismo el lunes que el domingo. No somos lo mismo con 8, con 18, con 38, 88 que con 48. Tal como te acabo de contar, todo está en conexión. Y cuando vas escuchando y actuando sobre tu cuerpo, vas a actuar y a cambiar tus emociones y van a cambiar tus pensamientos. Y a medida que te vas haciendo consciente de tus pensamientos, también van a cambiar las emociones y también se van a producir cambios en tu cuerpo. Estás actuando en las dos direcciones. Y esto lo vas integrando en tu día a día de forma natural. Vas aprovechando cada experiencia, cada situación del día a día, de lo cotidiano, para salir transformada con cuidado y con conciencia. Y empiezas a mejorar tu calidad de vida y empiezas a mejorar tu cuerpo, tu intestino y todo. El intestino, ¿qué ocurre? Se convierte en un maestro, es un aliado modesto, pero muy poderoso para ti. Por eso usamos el intestino como maestro de autoconocimiento. Y esto nos lleva a la tercera clave, ¿vale? A la tercera clave donde te voy a detallar ya las tres acciones simples que debes aplicar. Pero antes quiero resumirte y que veas también a Ana. Ana, cuando acabó el programa de mentoría, ella venía de tratarse con mucha dureza, con mucha exigencia, trabajaba también un montón de horas, era estricta con todo, con la comida. Sentía también ansiedad, miedo a la soledad, mucho miedo también al que dirán y al fracaso. Necesitaba tenerlo también todo bajo control y hasta el mínimo detalle. Aprendió a valorarse, a flexibilizar, a confiar, a soltarse sin machacarse tanto física como mentalmente, permitiéndose ser ella misma y empezó a amarse. Ana, pasito a pasito, acompañada, fue dándose cuenta con estas tres acciones que usaba en cualquier momento de su día a día, sin añadirle más carga ya a la agenda que tenía, y las aplicaba en el trabajo, las aplicaba con sus clientes, las aplicaba con su pareja, las aplicaba con su padre y con su madre. Y así fue cambiando su forma de percibir y empezó a vivir cada situación de vida de forma completamente diferente y lo hicimos aplicándolo las tres acciones, tanto en el alimento, con los autocuidados, con meditaciones, con respiraciones, en todas las formas de relación, en su carrera profesional y, por supuesto, también con la espiritualidad. Cada instante se convirtió en una oportunidad de aprendizaje y de autoconocimiento y eso la llevó a poder transformarse. Esto produce efectos profundos y permanentes en ella y la lleva incluso a poder vivir sola. Digo, Yolanda, me voy a vivir a un país yo sola y me adelanto, voy a estar allí 6 meses y estaba súper confiada, no tenía miedo a la soledad cuando antes no se podía quedar ni horas sola. Se relajó con la comida y su cuerpo también empezó a relajarse y la ansiedad también empezó a desaparecer. Cada instante se convirtió en una oportunidad de aprendizaje y autoconocimiento que la llevó a transformarse. Y lo mismo le pasó a Margarita. Margarita tenía un puesto de dirección y ella no se sentía valorada, no se sentía reconocida, tenía muchísimo miedo al que dirán, también tenía miedo a la soledad y acababa cayendo frecuentemente en drama, ¿vale? En muchas situaciones, tanto con la pareja como con su madre, incluso en el trabajo. Esto empezó a darse cuenta, ¿vale? Con prácticas y juegos simples en su día a día que aplicaba en el trabajo, hasta comprando una camiseta. Comprando una camiseta se dio cuenta de una herida que había condicionado toda, toda su vida. Empezó a ser muy honesta consigo misma, fue muy valiente, pudo aceptarse y pudo amarse sin la necesidad de complacer a todos todo el rato, buscando ese reconocimiento afuera, ¿no? Y esa aprobación que le hacía vivir en ese constante estrés. Aprendió a estar consciente, es decir, a darse cuenta de lo que ocurría en su vida en cada momento. Aprendió a aceptar lo que es tal y como es y empezó a aprender y a priorizarse para aprender a amarse. Y empezó a vivir pues, más tranquila, con la mente más tranquila y más en paz con ella misma.
¿Ves? Entonces, estáis viendo que para sanar el intestino, que es muchísimo más que un órgano, es necesario actuar de forma integral, no por partes, y tomar las riendas sobre tu vida, es decir, hacerte cargo, ¿vale? Ocuparte también de ti. Y la solución pasa por conocer a la que conduce, a la conductora, un autoconocimiento de verdad profundo, ¿vale? Hay que actuar desde adentro hacia afuera, porque si no seguiremos poniendo parches. ¿Y cómo se consigue esto? Vamos a verlo. Vamos a ver ya las tres acciones. ¿Vale? Primero vimos los tres principales, los errores más comunes de las mujeres que no se paraban, que no se priorizaban, que estaban estresadas y que acababan con esos problemas intestinales y emocionales, con las causas y las consecuencias. Vimos que el cuanto más es mejor, el necesitar tenerlo todo bajo control y el perfeccionismo. ¿Vale? En el punto número dos vimos cómo actuando en ese eje intestino-emociones con conciencia, ¿vale? De una misma, autoconociéndonos de verdad y actuando en ambas direcciones conseguimos mejorar, disfrutar y ser dueñas de nuestra vida. Y en este punto número 3 vamos a ver el método de las tres acciones simples, prácticas y eficientes, y que es un método que está experimentado y que aplicas en tu día a día. Y antes quiero que veas este ejercicio, hacerlo ahora mismo. Daros cuenta de cómo está tu mente, de cómo te sientes. Date cuenta que tu mente está todo el rato moviéndose. Es decir, la mente ahora mismo puede estar en mis palabras o puede estar en mis manos o puedes estar acordando de otra cosa. La mente tiene movimiento, está todo el rato moviéndose, ¿vale? Es como un mono loco. La mente, en función a dónde se vaya, se puede ir hacia el pasado y nos trae pensamientos del tipo, jolín, no tenía que haber dicho esto, ostras, tenía que haber ido, no tenía que haber ido, no me tenía que haber comido esto, ¿para qué habré hecho esto? Lo tenía que haber hecho mejor, ¿vale? Irme al pasado, ¿a qué me lleva? Me lleva a emociones de culpa, tristeza, arrepentimiento. Emociones de este tipo están ligadas con el pasado. En el otro lado del péndulo estarían emociones del tipo nerviosismo, estrés, ansiedad, que es, por ejemplo, cuando estamos pensando en, ostras, tengo esto por hacer, mañana tengo un evento obligatorio, mañana tengo una reunión que no me puedo faltar, no me puedo saltar la dieta, ahora qué voy a hacer con en esta comida familiar, ay, no tengo tiempo de ir al gimnasio o no tengo tiempo de ir a ver, a visitar a mi amiga, todo el rato está en el futuro y eso nos genera nerviosismo, ansiedad y también mucha frustración. ¿Os dais cuenta que la mente está todo el rato penduleando? Se está moviendo de un lado a otro, ¿vale? Por eso pasamos de tristeza a rabia continuamente. Hay un punto que ya os habéis dado cuenta con el dibujo por el que no pasa, que es por el presente. En la posición del medio, en ese presente, es el único lugar en el que la mente nunca está. Esa cotorra no se posa nunca ahí. ¿Por qué? Porque cuando estás en presente es el único lugar en el que ella está callada, es el único lugar en el que puedes permanecer en silencio, es el único lugar en el que no te estás radiando y contando y machacando, ¿vale? Y es el único lugar en ese presente en el que puedes disfrutar. Por eso esto me lleva a que entiendas ahora estas tres acciones. La primera acción es atenderte, ¿vale? ¿Qué quiero decir con atenderte? Quiero decir, posar la atención sobre una misma. Quiero que te conviertas en objeto de atención, te conviertas en investigadora de ti misma. Es poner el foco, posar la atención. La atención implica dirección. Y cuando diriges, posas tu atención, igual que mirar la imagen de mi perrito. Él es un maestro de la atención. La atención es la única que te puede traer tu presencia y tu esencia al presente. Hoy todo el mundo tenemos problemas de atención. Estamos a 100.000 cosas muy hiperestimulados y no somos capaces ni siquiera de posar la atención en un único lugar.
cultivar, adiestrar la atención, cambia toda tu vida. Donde dirijas tu atención, va a dirigir tu vida. Fijaros lo importante que es. No hay Cuando tú estás en este momento atendiendo lo que corresponde ser atendido, no hay pasado, no hay futuro, no hay diálogo interior. Y sin diálogo interior, experimentas paz. No hay una voz narrándote miedos, culpas, vergüenzas, preocupaciones. ¿Por qué? Porque no hay esa voz cotorra machacándonos. Por eso atención y presente va de la mano. Cuando estamos en presente, atiendes, conoces, estás en calma y disfrutas. Disfrutas de la vida como es y como está fluyendo. Por eso, donde atiendes, conoces y tomas conciencia. Solo puedes conocer según donde poses tu atención. Puedes hacerlo de forma inconsciente, que ella se te vaya moviendo como un mono loco, o puedes adiestrar tu atención trayéndola a lo que le corresponde ser atendido. Y el cambio de tu atención, de tu foco, es lo que va a determinar toda tu vida. Sé que se va para un lado, la volvemos a traer. Ella está dispersa todo el rato. Es como ese péndulo que os acabo de poner. Por eso necesitamos cultivarla, adiestrarla y aprender a dirigir la atención a lo que merece ser atendido para que sea estable y continua. Y eso es lo que llamamos esos estados de concentración en los que estamos en plena atención. Con asombro, con novedad, conseguimos tener una forma de atención eficiente y estable. Y eso es lo que te va a llevar a convertir tu día a día en cualquier situación, una receta, un autocuidado, lo que sea, lo va a convertir en una acción meditativa. Cualquier acción que estéis haciendo ahora mismo, ahora que estamos aquí, estar aquí. Sé que la mayoría están a varias cosas a la vez. La mente está moviéndose continuamente. Tenemos que domarla, tenemos que domar al perrito. No, el perrito no puede dirigir al amo. Y esto os va a llevar a daros cuenta que la atención es terapéutica, porque con la atención os vais a dar cuenta no solo que vais a conseguir influir en esa comunicación del eje intestino que os acabo de hablar, porque va a producir cambios, ¿vale? En vuestra neuroplasticidad. Cuando empezamos a trabajar con la atención, producimos cambios en la neuroplasticidad. Vamos a crear una mayor red sináptica. Vais a tener más blandito, más flexibilidad, y la flexibilidad se convierte en salud. La atención es terapéutica, además, psicológicamente, porque nos permite descubrir patrones psicológicos dolorosos, patrones emocionales que llevamos ahí desde la infancia. La atención es reveladora de lo que tenemos en ese inconsciente, en ese iceberg que os ponía, y que está ahí y que no conocemos. Para ella, también, para poder cultivar esta atención, necesitamos la segunda acción, que es la calma. Calmar a ese diálogo interior, a esa cotorra interior que te habla todo el tiempo. Y una vez que empiezas a actuar sobre ella, porque encima te has identificado con esa voz. Y esa voz es la que condiciona toda tu capacidad de afrontar cada situación y cada circunstancia de tu vida. Pero de verdad, haceros esta pregunta, ¿de verdad eres eso que te cuentas? No. Por eso si actúas y cambias y actúas sobre tu diálogo interior, va a cambiar tu vida. Conocer a esa voz interior, qué te cuenta y cómo te lo cuenta. Salir del modo del piloto automático y pasar al modo consciente. Sentir lo que producen tus pensamientos, según su cantidad y calidad. Y cuestionar a esa voz que te crees a pies juntillas, va a hacer que te des cuenta de que está dirigiendo, que ella es la que está dirigiendo toda tu vida. Calmarte es pararte física y mentalmente, es aquietar tu mente. Y esto te va a llevar a darte cuenta que en ese piloto automático que estás corriendo todo el rato, que planificas, sin sentir, sin disfrutar, sino la atención, ¿dónde está? La atención está en el check, check, listo y a lo siguiente, sin darse cuenta de lo que ocurre durante el camino, el proceso de conseguirlo. Y fijaros, ¿y si el resultado que persigues es solo una excusa
para darte cuenta de lo que ocurre a través de la experiencia de conseguirlo. Te lo voy a repetir. Y si el resultado es solo una excusa para darte cuenta de lo que está ocurriendo a través de la experiencia de conseguirlo. No condiciones tu felicidad a los resultados ni a nada de lo que no puede estar a tu alcance. Empezar a hacer este camino, este proceso, te va a llevar al alivio, te va a llevar a la aceptación, te va a llevar a liberarte de todas esas condicionantes y esas exigencias que te pones. Y esto te va a llevar a la tercera acción, a autoobservarte. La observación y la autoobservación es uno de los grandes descubrimientos. La observación y la autoobservación te va a llevar a tener revelaciones constantes de sabiduría. Es una fuente inagotable. Te vas a dar cuenta en que esa cascada de pensamientos cae sobre ti y vas a tomar distancia. Te vas a dar cuenta que separándote, poniéndote en ese modo observadora o investigadora que te decía antes, ostras, te das cuenta, te pillas de lo que has estado creyéndote a pies juntillas y empiezas a tomar distancia de esa voz, de esa narración. Y, y para mí eso es vital para empezar a cuestionarla y empezar a moverte, a ver de forma diferente. Lo que vas a hacer ahí es un desplazamiento de tu percepción. Yo le llamo cambiar las gafas de ver, porque te da distancia de lo que estás conociendo, de esa voz, de ese personaje que estás conociendo, suavizas la intensidad de tus emociones al tomar esa distancia y te permites observar cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas sin juzgar lo observado. Y esto te va a dar una cierta desidentificación de ese personaje que se ha convertido en objeto de investigación. Y esto es clave, ¿vale? A eso me refiero con observarte. Es imposible sanar el intestino si no cambias desde adentro, desde la raíz, desde tu contenido mental y emocional. Y cuando practicas estas tres acciones y las conviertes en hábito de forma a través de ejercicios simples y cotidianos y concretos, empiezas al final a aplicarlos de forma natural e inconsciente y tu vida se va transformando. Y las revelaciones se van dando constantemente. ¿Y esto cómo se hace? ¿Queréis verlo? Hacemos un recorrido a través de la atención, ¿vale? Vamos a usarlo todo, el cuerpo, las emociones, la mente y la conciencia. Y usamos el alimento, trabajamos en la microbiota a través de autocuidados, ejercicio físico, las relaciones. Es vital trabajar en toda forma de relación y utilizar ejercicios, prácticas de diferentes terapias humanistas y transpersonales con técnicas milenarias como son la respiración y meditaciones personalizadas orientadas a este fin. Y esto va a actuar sobre la atención, vas a estar más atenta, más presente, vas adiestrando y cultivando tu atención en cada momento para que permanezca más estable y continua, vas a tener más calma, consigues calmar tu mente, bajarle el volumen, bajarle la intensidad a esa radio y eso te va a permitir mover tu percepción a esa observadora y vas a observar a la conductora del vehículo. Y desde esa nueva perspectiva te vas a ver diferente. Entonces cambias las gafas de ver. Con atención te das cuenta, conoces, aprendes, cambias tus comportamientos y entonces llega la transformación. Y eso consigues mejorar tu intestino, tus emociones, tus pensamientos, tu conducta y tu vida se transforma. Quiero resumir, ¿vale? Cuando llegaste, creías que el intestino nada tenía que ver o poco con el estado, con tu estado interior, ¿vale? Has visto que están directamente comunicados y en ambas direcciones, no solo en una. También creías que los problemas intestinales no tenían remedio después de todo lo que habías probado. Ya has visto que no está mal lo que has probado, ¿vale? Pero que lo has hecho por partes sin conexión. Y el punto de conexión eres tú. Y para eso necesitamos el autoconocimiento, que es el medio que te permite hacerte cargo de ti, ¿vale?
igual que estás haciendo de todos y de otros. También creías que sin estrés no se conseguían los objetivos, las metas. Y has visto que lo único que conseguías con tanto estrés era mantener el cortisol de forma crónica, con lo que provocaba una microinflamación sostenida en el tiempo que va dando pues esas inflamaciones y esos síntomas que todas estáis experimentando, que es pues, la madre del cordero. Y habéis visto que también consigues más paz, no solo con menos estrés vas a estar más en paz contigo misma, vas a conseguir mejorar tu calidad de vida, poder disfrutarla, vivir tranquila y vivir en paz contigo misma. Y es posible que todavía tengas esques y sí, pero es que si aún te quedan esques o ISIS, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué consigues dejándote para otro momento? ¿Qué pasa si te sigues dejando a ti para después? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a seguir afectando a tu cuerpo, a tus emociones? ¿Cómo va a seguir eso afectando a tu entorno laboral, familiar, a tus relaciones, a tu vida en general, obviamente? Quiero que veáis en los aviones, cuando hay una emergencia, lo primero que nos dicen, ponte tú primero la mascarilla antes de ayudar a los demás. Si no te atiendes, no solo vas a empeorar, es más, es que eso afecta a todo tu entorno y cada vez tu humor, tu, tu, tu apatía, tu agotamiento cada vez es mayor. Entonces, si cada vez estás sintiendo menos energía, tu humor cada vez está más insoportable o está más en montaña rusa, para los que están a tu lado también cada vez va siendo más difícil. No va a existir ese momento ideal, perfecto, que nos contamos en el futuro. Esa es la mente penduleando, que te está contando y narrando que en otro momento, cuando no sé qué, cuando yo tenga esta edad, cuando acabe este proyecto, cuando llegue este dinero, cuando el niño no sé qué, cuando mi madre no sé cuánto, cuando mi marido, siempre postergando. Todas hemos pasado por esos momentos dilatando a otro futuro, a otro futuro. Por eso yo aguanté demasiado y había por ahí personas que me estabais contando, alguna de vosotras, 25 años. No necesitamos estar tan graves y tan malas para poder atendernos, ¿vale? No necesitamos llegar a estar tan malitas. Necesitas aguantar tanto para poder merecerlo. Yo creo que no, que lo merecemos sin necesidad de llegar a esos extremos. Priorizarte es el primer paso para sanar desde la raíz. Y es el mejor regalo, el mayor regalo que te puedes hacer en tu vida, tanto para ti como para los que están contigo. Y no importa, ¿vale? No importa si me dices que no tienes tiempo, porque esto no va de más tiempo, esto se aplica en tu día a día, ¿vale? No supone más carga. Da igual que hayas probado dietas o estés con algún dietista o con alguna nutricionista, ¿vale? No habéis nacido para vivir a dietas. Necesitáis aprender a escuchar al cuerpo, ¿vale? Y si habéis ido al médico o al especialista, esto no sustituye a nadie, pero te tienes que hacer cargo de ti, ocuparte también de ti, ¿vale? Y que hayas ido a psicólogos o a terapeutas, esto es más que vomitar, ¿vale? Que te sirve, ¿vale? Porque a todas nos ayuda, ¿vale? Ese vómito de soltar, 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 pero después me siento aliviada un rato y después seguimos otra vez en el mismo bucle. O que hayas visto vídeos o libros, hayas leído libros de autoayuda o de desarrollo personal, que hayas hecho cursos o talleres. Esto va de pasar de una actitud pasiva a una activa, es vivencial, ¿de acuerdo? En este método vas a usar paso a paso herramientas que te van a ir revelando y aliviando todos esos sufrimientos que están dentro, que son internos y que se manifiestan de forma externa. ¿Puedes ocuparte de otros? De eso no tenéis duda, ¿verdad?
Todas sois capaces de ocuparos de los demás, no tenéis duda, porque vienes de fábrica con esas capacidades innatas y las practicas todo el tiempo y con todos. Por tanto, si lo hacemos con otros, ¿por qué no podrías hacerlo con uno mismo? Poder puedes, tenemos esa capacidad, ¿vale? Puedes porque cuando te comprometes con algo o con alguien, vais a tope, ¿vale? Hacéis lo que sea, buscáis debajo de las piedras. Tiene sentido seguir ocupándose de todo y de todos y no disfrutar de nada, no disfrutar ni de tus seres queridos, ni de tu casa, ni de ese puesto que hayas conseguido o de todo lo que hayas ido consiguiendo a lo largo de tu vida. Nadie lo puede hacer por ti, ¿vale? Entonces, además, sabes también que tu entorno está deseando verte bien y necesitas estar bien contigo misma para poder también estar bien con ellos. Ellas, Ana, Mar, Sandra, todas pudieron hacer este cambio, porque decidieron priorizarse, porque decidieron no esperar, porque decidieron, en este caso, ir acompañadas y guiadas con este programa. Laura llevaba desde la infancia con problemas bucales, intestinales y emocionales. Había pasado por un montón de antibióticos que la llevaron a una operación de reconstrucción de la boca con una implantación de la cresta ilíaca. Se dio cuenta de que su patrón desde niña, ¿vale? Claro, claro que estás agotada, Vicky. Pero hay que ir a la raíz, hay que empezar a hacerse cargo de una misma. Y eso fue lo que hizo Laura. Ella aguantaba, atracaba, no se valoraba y se dio cuenta de su patrón mental y emocional, que no quería molestar. Eso la llevó a hacerse la niña invisible y sentía mucha insatisfacción, se sentía frustrada y que no disfrutaba de nada, porque siempre estaba renunciando, ¿vale? Renunciando a todo. Fue cambiando la alimentación, fue apoyándose en protocolos de microbioterapia específicos, fue ajustando a cada momento de su vida porque aprendió a escuchar a su cuerpo, se fue calmando por dentro y eso se fue manifestando por fuera. Fue tomando conciencia de sí y empezó a usar las emociones como señales para darse cuenta y empezó a decir no, a trabajar menos, a disfrutar de sus hermanas, a disfrutar de unas vacaciones que llevaba décadas sin tomarlas, a expresarse, a reír, a tomar acción y decisiones que antes le aterrorizaban y fue cambiando toda su vida. Fue ganando confianza, seguridad y sobre todo amor propio. Y también le pasó a Sandra. Sandra vivía con mucho estrés, tenía ansiedad, era fisioterapeuta y tenía mucho miedo a defraudar a su jefe, también a sus clientes. Entonces tenía el patrón de rígida, de correcta, de justa y quería todo perfecto y eso le acarreaban problemas emocionales y también pues problemas a nivel digestivo. Tenía también un diagnóstico de Helicobacter pylori y tenía mucho miedo a vivir. Sandra se entregó y empezó a ser más consciente de sí misma. Empezó a cambiar su perspectiva, su forma de ver la vida y empezó a sentirse muchísimo más aliviada y a digerir muchísimo mejor los alimentos. Empezó a no estar estresada delante de un cliente o delante de su jefe, a poder expresarse y hablar con tranquilidad, sin rabia y sin miedo, a tener esa seguridad y esa confianza. Empezó a hacerla sentir pues mucho más tranquila, incluso a tomar decisiones que llevaba retrasando pues años. Empezó a amarse, a vivir sin culpa y a vivir con mucha más tranquilidad. ¿Veis cómo sí que se puede? Cual todas podéis. Vamos a ver lo que hemos aprendido. Lo sé, ya los, Vicky, pero por ahí, pues ahí es donde hay que trabajar, Vicky. Lo hemos hablado, ¿vale? Tú y yo ya hemos hablado. Vamos a ver lo que hemos visto, el resumen de lo que hemos visto en esta clase. Tienes que ponerte de primera, ¿vale, Vicky? Tienes que empezar a actuar. Hemos aprendido que los errores más comunes que cometemos cuando no nos priorizamos, cuando no nos paramos a escucharnos ni siquiera, ¿vale? Entonces aparecen los problemas intestinales, emocionales que hemos visto. También hemos visto que si actuamos en el eje intestino-emociones en ambas direcciones, conseguimos mejorar nuestra calidad de vida, convertirnos en dueñas y empezar a disfrutarla. Y también hemos visto esas tres acciones: atención, atendernos,
calmarnos y autoobservarnos. Esas tres acciones simples, prácticas en nuestro día a día para empezar a aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, lo que nos lleva a vivir con la mente mucho más tranquila. Pero nos ha faltado más cosas, ¿vale? Obviamente nos ha faltado, pues, conocer herramientas que nos ayuden a actuar sobre el cuerpo. Nos ha faltado, pues, tener eso, una dieta detallada de alimentos, también tener recetarios conscientes, tener un fondo de despensa, actuar sobre ese nervio vago, tener un menú tipo, también protocolos específicos para bajar esa inflamación y poder usar el alimento también como medicina y también para autoconocernos, para ir dándonos cuenta a través del alimento de nuestras heridas, ¿vale? Esas heridas que están ahí en nuestro interior, que están dentro. Aprender cómo usar nuestras emociones, ¿vale? Para liberarnos de esas luchas internas. Y también aprender a conocer herramientas y ejercicios para practicar y cultivar la atención, la calma, bajarle el volumen y esa intensidad a ese diálogo interior y también la autoobservación. Necesitamos herramientas, técnicas para poder aplicarlas en nuestro día a día, consiguiendo cada vez más paz, más tranquilidad y así nuestro intestino podrá sonreír, ¿vale? Esto es ir a la raíz, ir a la causa. Y ahora os toca decidir. Este es el momento de elegir un camino y tenéis que tomar una decisión. Si queréis seguir por vuestra cuenta, que también se puede, ¿vale? Seguir sola y vais haciendo todo lo que os he dicho, ¿vale? Como fui haciéndolo durante 15 años, o elegir el camino de ir acompañada, donde os entrego estos 15 años estructurados, ordenados y organizados con todas las herramientas, ¿vale? Podemos hacerlos por nuestra cuenta o acompañarlas, ¿vale? Y ahí te voy a ir diciendo en ese paso a paso de esta metodología para que la vayas probando, ¿de acuerdo? Y esto te va a ahorrar no solo tiempo, dinero, sino, para mí lo más importante, sufrimiento. A mí me hubiese gustado hace 15 años tener todo esto así tan mascadito, ordenado y que me lo fueran dando poquito a poco, ¿vale? Para poder ir implementando e integrando en mi día a día. ¿Queréis que os lo presente, que os presente el programa? Ponerme un uno. Ponerme un uno. ¿Me dais permiso para hacerlo? Vamos a ello. Sí, Vicky. Perfecto, vamos a ello. Este es el único programa de autoconocimiento en el que vamos a abordar, el que vais a encontrar, en el que se aborde esto de forma integral, que es la parte física, la parte emocional, mental y espiritual. Este es el combo completo, donde vais a actuar en el eje intestino-emociones en ambas direcciones, tomando conciencia de ti para mejorar tu vida, disfrutarla y convertirte en la dueña de tu vida. Sin tanto estrés, sin tanta ansiedad y tanta frustración. En 3 meses. Al final, ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir atender al eje intestino, tomando las riendas de tu vida para sentirte satisfecha y vivir con la mente más tranquila y en paz contigo misma. Te vas a priorizar, valorar, sentirte suficiente, reconocerte y dejar de vivir estresada, agotada, ansiosa, demostrando y complaciendo todo el tiempo, ¿vale? Pasas a vivir del modo automático al modo consciente y te permites ser tú misma, te amas y te sientes amada y feliz. Usas la experiencia de tu día a día para hacer esta transformación en cada instante que amas vivir. Y es cierto que esto no es para todo el mundo. Esta mentoría, este programa no funciona si te vas a quedar en la expectativa de que se produzca una transformación sin realizar ningún cambio. Yo te voy a mostrar, te acompaño, te enseño, te guío, pero solo puedes caminar tú en tus zapatos. Nadie puede caminar por ti. Este programa no funciona si te quedas viendo los toros desde la barrera. Es decir, me veo los módulos, veo toda la información, toda la documentación detallada que te doy, pero no aplicas nada. Necesitas compromiso contigo misma, ¿vale?
tienes que estar abierta a experimentar, ponerte en acción. Y esto sí que es para ti. Si ya estás harta de esos problemas intestinales, si vives estresada, con mal humor o agotada, si te quieres ya cuidar, ¿vale? Priorizar y poner las riendas, ¿vale? Tomar las riendas de tu vida, pero no sabes por dónde empezar. Y también es para ti si quieres comprenderte, valorarte, aceptarte y empezar a amarte. Y quieres también calmar tu mente, vivir más tranquila, disfrutar de ese día a día. Incluso tienes inquietudes, ¿vale? Por tu desarrollo espiritual y conciencial. Esto es lo que hacemos en el programa de mentoría Tu Intestino como Maestro. Es un programa de mentoría, ¿vale? En el que actuamos en el eje intestino-emociones en ambas direcciones para ir a la raíz, ¿vale? No vas solo de poner un parchecito por aquí y por allá, ¿vale? Vamos a ir a la raíz, vamos a ir a esos patrones emocionales, a esas heridas, vamos a trabajar en todas las áreas de vida. ¿Cómo? A través de 7 módulos. 7 módulos en 7 sesiones, en directo, durante 3 meses, ¿vale? Todas tienen material de apoyo. El material de apoyo tiene todas las sesiones llevan unas notas de sesión por escrito detalladas que contiene toda la información de forma ordenada, detallada, de forma muy minuciosa y tiene también ejercicios para que podáis trabajar, ¿vale? Sacar lo que hay dentro. Vamos a utilizar también meditaciones y respiraciones guiadas y todo queda grabado y podéis contar con ello y seguir trabajándolo en vuestro día a día. Vas a tener protocolos, guías de alimentación y de suplementación, ejercicios, juegos y prácticas y, por supuesto, sugerencias y recomendaciones. Eso con cada sesión. Ese material de apoyo lo tenéis con todas las sesiones, después de cada sesión. Y además vais a tener más sesiones a tu lado. Quiero que veáis un poco la estructura. Primero tenemos el primer módulo de bienvenida, ¿vale? El modo de bienvenida es importante para que sepáis cómo se estructura el programa, lo que contiene, la dinámica de trabajo, ¿vale? Es importante. Después, el primer módulo es cómo usar el alimento para autoconocerte. ¿Te has dado cuenta que los alimentos te dan una información muy valiosa de ti? La forma en la que comemos, cómo no comemos, habla mucho de lo que tenemos dentro y de lo que ocurre dentro de nosotras, ¿vale? Habla incluso de nuestra relación con nuestra madre, porque lo primero que hacemos al nacer es nutrirnos y amar. Aprendemos a amar y a nutrirnos de la misma fuente, de la madre. Por eso nuestra relación con el alimento es muy importante empezar a descubrir y a indagar ahí. Por eso este módulo es vital, aparte de que aquí se estructura toda la parte de alimentación, la parte más física, empezamos a adentrarnos en ella. El segundo módulo es conocer a ese diálogo interior, que ya os he contado lo importante que es, porque es el que nos está saboteando. Después, en el primer mes, tenemos ya una sesión a tu lado para que puedas implementar, ¿vale? Hacer seguimientos, preguntas e implementación. En el módulo 3 aprendes a usar a tus emociones para conocer esas heridas que están ahí dentro y practicando la atención eficiente. En el módulo 4 vamos a profundizar todavía más en ese patrón emocional y en esas heridas, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a ver todas las heridas que aparecen. Este módulo hay que entrar dentro, ¿vale? Vamos a ver también nuestra sombra, hay que ir a verla para poder sanarla. Tendremos otra en este segundo mes, una sesión de apoyo con implementación, preguntas y respuestas. Y en el tercer mes, en el módulo 5, empezamos ya a ocuparnos de nuestra propia maduración emocional. En nuestro proceso de crecimiento y aprendizaje necesitamos madurar y necesitamos hacer un trabajo de madurez emocional, es decir, de hacernos cargo de nosotras mismas. Esto es lo que he hablado y os he contado de empoderarse. Y aquí vamos a profundizar mucho más. Después, en el módulo 6, cómo nos relacionamos con el otro. ¿Vale? Aplicar la ley de los espejos, empezar a darnos cuenta cómo pasamos de la víctima a la rebelde, darnos cuenta qué miedos aparecen ahí detrás,
empezamos a cambiar nuestra perspectiva. Ahí empieza a girar todo. Y en el módulo 7 no podemos tener un proceso de autoconocimiento profundo, potente y real si no abordamos la vida después de la vida. Sabemos que la muerte es el gran tabú en nuestra sociedad actual. Tenemos que entender la muerte para poder integrarla en esta vida. Pero la mayor parte del tiempo lo que hacemos es vivir de espaldas a ella y eso hace que tengamos mucho miedo a vivir más que a la muerte. Por eso este módulo es vital abordarlo. Y después tendremos una última sesión de implementación, preguntas y coaching. Por tanto, tenemos que además de todo lo que os he dicho que contiene, de los 7 módulos, tenemos 5 bonus extra y uno más. Además de, para que sea más personalizado y más detallado, vais a tener una sesión individual de 60 minutos solo para las 5 primeras. ¿De acuerdo? Y a esas 5 primeras vais a tener acceso a esta sesión directamente conmigo. Para que te sientas también más acompañada, vas a tener soporte y seguimiento individual durante los 3 meses por correo. Para ayudarte a implementar los hábitos, los autocuidados, todo el material y las herramientas que tienes para toda la vida, vas a tener sesiones de implementación, vas a tener sesiones de coaching y sesiones de preguntas y respuestas. Y para que puedas ir a tu ritmo, y tu ritmo es aquel que te permite integrar a tu propio ritmo, es ese que caminas disfrutando. ¿De acuerdo? Es importante encontrar tu propio ritmo y para ello puedes tener acceso al contenido de por vida. Te lo vas a poder descargar por completo. Vamos ahora a visualizarlo juntas. Vamos a visualizarlo. Vamos a visualizar, estamos en abril, vamos a ponernos en el mes de agosto y visualicemos juntas cómo ya con atención empezamos a poner el foco, la atención en lo que corresponde ser atendido, que el foco vas a ser tú. Te has convertido ya en objeto de investigación, te atiendes y te vas dando cuenta, se producen revelaciones, se deshacen nudos, se deshacen resistencias y sufrimientos que venías sosteniendo, empiezas a calmarte, bajas el volumen, bajas ese ruido mental y empiezas a autoobservarte. Y cuando empiezas a autoobservarte, te empiezas a descubrir, empiezas a sentir el alivio, te empiezas a aceptar y te empiezas a amar. Te reconectas contigo misma porque te entiendes y porque ves que no eres culpable y te permites ser tú misma. Y esto lo aplicas en tu día a día y es algo que se va quedando contigo para usarlo a lo largo de toda tu vida. Y esto sí, tiene un precio. Pero ¿cuánto pagaríamos por conseguir vivir en paz? Por mejorar esa calidad de vida, por permitirnos sentir satisfechas, por permitirnos ser nosotras mismas, por sentirte más valorada, por sentirte que te amas. ¿Qué precio tiene darle la vuelta al calcetín a todo lo que estás experimentando? ¿Qué precio tiene el sentir que renaces, ¿vale? Que ves todo de otro color, que pasas eso del gusano a la mariposa. El programa tiene un precio menor que su valor, ¿vale? Mucho menor que su valor. He concentrado, como te digo, mis 15 años, casi mis 15 años de experiencia en este programa de 3 meses. Para poder acceder al programa es necesario que hablemos, que nos conozcamos, que tengamos esa entrevista directa, ¿vale? Y ahí es donde vas a conocer tu coste, su precio. No quiero que eso sea ya la primera resistencia, la primera barrera, ¿vale? Si simplemente no das ese paso de agendar la entrevista, pues entonces realmente pues no hay compromiso. Yo quiero conocerte, saber cómo estás y saber si realmente esto es para ti. Tener la seguridad de que vas a conseguir esta transformación. Entonces, solo si se da todo eso, entonces puedes acceder al programa. Esto no se trata solo de pagarlo y ya está. Como os he dicho, se trata de que actúes, ¿vale? Para que sea transformador. Para eso es necesario que reservéis esta entrevista, que es gratuita, no te comprometa nada, pero sí que te pido que haya un poco de seriedad, no la voy a hacer porque sí y ya. No, si realmente tú quieres
hacer un cambio, yo estaré encantada de verdad de conocerte y poder ayudarte. Para acceder al programa Intestino como Maestro, la única forma es poder agendar la entrevista a través de un calendario como este. Os voy a poner eh, en el chat, os voy a poner el enlace. ¿Dónde tengo el chat? A ver si lo veo. Mm. Solo tenéis que hacer clic encima de este enlace. Al poner encima del enlace vais a ver este calendario. En ese calendario vais a poder seleccionar los días que están hábiles, ¿de acuerdo? Y ahí vais a poder seleccionar las horas que os venga bien. Por favor, elegir la hora que os vaya bien, que os pille, que estéis en casa, tranquilas, que podáis hablar, que os podáis expresar, que no os pille por la calle, de cualquier forma, porque necesitamos tener una conexión, ¿vale? Yo necesito poder hacerte preguntas, saber qué es lo que has pasado, cómo te estás sintiendo y necesito que te puedas abrir, que te puedas expresar. Es para mí muy importante la conexión que hay entre nosotras. Solo las 5 primeras que agendéis ahora en este calendario, solo las 5 primeras tendréis acceso a los bonus extra, ¿vale? De la sesión individual. El programa, por supuesto, tiene garantía, no tiene nada que perder. Si no te gusta, pues en 15 días, pues tú te vas y ya está. ¿Vale? Yo no, yo lo que busco, he girado mi vida para ayudaros a transformar. Elige, Toñi, el mejor día que te vaya. Dale clic ahí y elige si te va bien el 16, perfecto. ¿Vale? Elige la disponibilidad que tengáis ahí. Por eso os digo que las 5 primeras vas a ser recompensadas. Vais a tener esa sesión individual gratuita y también un mes de apoyo de seguimiento también incluido extra. ¿De acuerdo? Que está valorado en 200 euros este bonus extra. También en esta sesión vamos a poder ver las dudas que tengas, ¿vale? Porque yo tengo al final que limitar las plazas, no puedo dar apoyo a todo el mundo. Quiero dar un apoyo cercano como me hubiese gustado y este nivel de acompañamiento que es cercano, que es con todo detallado, con todo documentado, pues no me permite pues abordar a muchas personas a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, por eso limito también las plazas. Quiero que poder sostener emocionalmente también, porque necesito poder conteneros, ¿vale? Sé que cada una llegáis con muchas cositas. Y también quiero convertirme en esa guía para que te sientas respaldada, que te sientas apoyada y que sientas que tienes a alguien al lado. Por eso limito las plazas y necesito también hacer esa entrevista. ¿De acuerdo? Entonces, reservar en cualquiera de los días que veis disponibles, entre hoy y mañana ya podéis hacer la reserva. Sí, sería por Zoom, Toñi. Ahora os cuento, al hacer clic sobre uno de estos días os sale las horas. Podéis seleccionar la hora y después os va a salir también un formulario de 4 o 5 preguntas muy breves para que me deis un poquito de información para poder aprovechar los 30 minutos de esta llamada. Y al hacer la reserva, os llega automáticamente un correo, ¿vale? Os llega un correo en el que vais a tener el enlace de Zoom. Entonces entraríais en el enlace de Zoom el día y la hora a la que hayáis hecho la reserva y ahí nos vemos, ¿vale? Y ahora quiero daros las gracias, ¿vale?